Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Liz Bedulet y Eli Feinsek del programa A las 5 con Alberto Padilla, hoy sin Alberto Padilla. Nos acompaña también nuestro colaborador y amigo David Guerrero, quien está en los controles. Estamos en la frecuencia 89.1 y en el Facebook Live a las 5 con Alberto Padilla. Como pueden ver aquí a mi lado, como les comentaba, tenemos a Eli, que Eli va a estar en todo el programa y va a participar en todo el programa, así que está de copresentador. Buenas tardes. Muchas gracias, Lisbeth. Eso de copresentador me queda grande, pero un verdadero placer finalmente poder hacer un programa con la jefa. Siempre le digo a Alberto que me mandan con el segundón. Usted es la que manda aquí. Eso es todo un invento, es todo un mito urbano. Pero sí es cierto que desde hace mucho tiempo él y yo queríamos hacer un programa juntos. Así es, así es. Así que qué alegría estar por acá. Saludos a toda la audiencia. Saludos, sí, que bueno, que Eli nos trae mucha audiencia también. Así Así. que gracias a toda tu audiencia. Está bueno. Bueno, pues quería comentarles algunas notas internacionales que encontré bastante interesantes. Una de ellas que es muy importante para nuestro vecino Brasil ha sido, bueno, sobre Luis Ignacio Lula da Silva, quien fue presidente de Brasil en los años del 2003 al 2011. Ustedes saben que él estaba acusado, entre otras cosas, por lavado de dinero y corrupción. Y el día de ayer recuperó sus derechos políticos y podría volver a ser candidato en las elecciones del 2022 frente a Jair Bolsonaro. Después de que el juez de la Corte Suprema de Brasil anuló el día de ayer las condenas a prisión que pesaban en su contra. El juez, llamado Edson Fachin, dictó un habeas corpus mediante el cual anuló 4 procesos en los cuales Lula fue juzgado por un tribunal de primera instancia de Curitiba, cuyo titular, el ahora exministro Sergio Moro, no tenía competencia jurídica para analizar estos casos. Y en otro tema, hoy se reveló el PIB del 2020 de la eurozona. Al parecer se contrajo por el coronavirus el año pasado, como esperábamos, pero no en el 6,6% que se esperaba, sino en el 6,2%. Al contrario, también se publicaron las cifras de China y lo que nos esperábamos, China, a pesar de haber sido el primer país con el coronavirus, es el de los pocos países, o el único que he visto, que ha tenido un crecimiento del 2,3%. Aún así, es la peor cifra desde el 1976. Sí. A ver, son digamos que relativamente buenas noticias. Una contracción de más de 6 puntos porcentuales nunca es una buena noticia. El hecho de que haya sido un poquito menor de lo proyectada, a mí si yo fuera europeo, no me causaría ninguna satisfacción, pero bueno, por lo menos parece que como que ya se tocó fondo, ¿verdad? Y lo de China, como decís, para China crecer 2,3%, nosotros estaríamos brincando en una pata, pero para China crecer 2,3% es absolutamente insuficiente, ¿verdad? Y como decís, la cifra más baja en los últimos 45 años. Claro. Eso para que la gente se dé una idea, ¿verdad? De que hay países que crecen y crecen significativamente, no como aquí en Costa Rica el nadadito de perro, ¿verdad? Para China incluso una tasa de crecimiento del 5 o 6% la consideran mala. Están acostumbrados a tasas del 8, 9, 10%, ¿verdad? De hecho, en los últimos años se venía hablando de una desaceleración de la Así es. economía china y cuando veíamos que eran tasas del 6%, 5, 6, 7% y acá pues Sí, todos decíamos, uy, cómo quisiera tener esa desaceleración. claro, mándenos un par de años de esos a Costa Rica, Exacto, ¿verdad? sí, exacto. Sí. Y siempre en China, China lanzó, no es que me suscribí a un periódico chino, China lanzó un certificado de vacunación COVID-19 digital, y es digital, para los ciudadanos que planean hacer viajes transfronterizos, uniéndose a otros países que emiten documentos similares. Y piensa desarrollar pasaportes, a medida que las vacunas se están implementando a nivel mundial, algunos países ya lo han puesto en práctica. E incluso la Unión Europea acordó desarrollar pasaportes de vacunas bajo la presión de los países del sur que dependen del turismo. Eso es básicamente Italia, Francia, España, que han sido los más afectados
pero también son los más visitados en Sí. temas turísticos. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, espero que se pronuncie así, No te sabría ayudar. dijo el domingo que el objetivo del certificado es lograr la verificación mutua de información, como las pruebas del ácido nucleico y la vacunación, y contribuir a la interacción segura y ordenada de las personas. No está claro de inmediato con qué países está hablando China para que se reconozca el certificado COVID-19. Y luego, Eli, te cuento que me encontré una nota que me pareció súper interesante y que me parece un ejemplo de lo que es el manejo de riesgos. Y que todas nuestras empresas y nosotros como personas también debemos de tomar en cuenta. Y es sobre la empresa Toyota. Ajá. Resulta que Toyota, todos sabemos que ha sido pionera en la estrategia de la construcción de vehículos en tiempo récord, pero cuando se trata de chips, ustedes saben que actualmente se vive un déficit de chips en el mundo. Ellos habían decidido ya en el 2011 almacenar lo que se ha convertido en los componentes clave de los automóviles. Y esto se remonta a más de una década antes del desastre de Fukushima, que si recordarán, este fue un terremoto recuerdo que como de 8,9 grados, y posteriormente hubo un tsunami, hubo una planta nuclear, recuerdan, bueno, explotó, murieron personas, Sí. y con eso se rompió la cadena de suministro. Entonces, a partir de ese momento, Toyota, se dio cuenta de que era necesario crear un plan de contingencia. Y para eso crearon un plan llamado Plan de Continuidad Comercial, que en inglés es BCP, que requería que los proveedores almacenaran entre 2 y 6 meses de chips para el fabricante de automóviles japonés, dependiendo del tiempo que demore desde el pedido hasta la entrega. Eso lo dijeron 4 fuentes, no lo dijeron de manera oficial. Por eso es que Toyota hasta ahora ha sido de las empresas automovilísticas que ha salido ilesa de la escasez global de semiconductores hasta ahora, luego de un aumento en la demanda de estos productos. Algunas de estas fuentes dijeron, Toyota fue, hasta donde lo sabemos, el único fabricante de automóviles debidamente equipado para lidiar con la escasez de chips. Otra portavoz dijo que uno de los objetivos de su estrategia de inventarios era ser sensibles a las ineficiencias y riesgos en las cadenas de suministro, identificar los cuellos de botella más dañinos y averiguar cómo evitarlos. Y en la nota más adelante se habla no solamente de los microchips, sino de otras piezas clave para la fabricación de vehículos. Interesante que esto es algo muy propio de la cultura japonesa, ¿verdad? Que es que cuando sufren un traspié, inmediatamente rectifican. Tuvieron este desastre natural, ¿verdad? El terremoto, maremoto, tsunami, con este desastre nuclear, ¿verdad? Lo cual les provoca una disrupción de las cadenas de suministros, inmediatamente toman medidas al respecto. Y entonces, sin quererlo o sin pretenderlo, están preparados para la pandemia. Porque, ¿cuál fue la característica, hablando de economía, cuál fue la primer característica de la pandemia, el primer efecto de la pandemia en la economía? La interrupción de las cadenas de suministro. Exacto. Porque recordemos que esto se desata en China hace más o menos 15 meses. China, de ahí es prácticamente la fábrica del mundo, ¿verdad? Ahí se hace hoy prácticamente de todo. Y cuando empiezan los cierres de fronteras y todo lo demás, pues entonces produjo desórdenes en todo el mundo, ¿verdad? Recuerdo en algún momento que yo andaba investigando el tema de cómo se estaban comportando los precios del arroz. Y había una situación en India, Tailandia y bueno, toda esta zona del sudeste asiático, de que tenían el arroz y no lo podían exportar porque como China tenía cerradas las fronteras, no había suficientes contenedores. Los contenedores estaban varados en China y entonces no llegaban a India, no llegaban a Tailandia, y entonces los tailandeses y los indios no tenían cómo sacar el arroz, ¿verdad? Entonces, Toyota resulta que por esa cuestión estaba preparado. Bueno,
yo quisiera que aquí en Costa Rica aprendamos de las lecciones, ¿verdad? O sea, que hayamos obtenido lecciones de la pandemia y que las pongamos en práctica para evitar que la próxima vez que suceda algo, no sabemos qué sucederá, pero que estemos mejor preparados, ¿verdad? Lamentablemente no veo de momento ese tipo de actitud aquí. Claro, y una de las cosas que caracteriza, por ejemplo, los gobiernos corporativos es la detección de riesgos, Claro. y el ver cómo hacer para manejarlos. Y eso va desde una empresa hasta un gobierno. Entonces, hay muchas cosas que considero que se pueden evitar si nosotros logramos aprender de lo que sucede. Sabemos que si subcontratamos a alguien que no sabe hacer mascarillas, la próxima vez, pues para la próxima venta de otro suministro, vamos a tener que verificar no sé cuántas veces que se cumpla. Pero eso. no se hizo, ¿verdad? Pero no se hizo. Era simplemente contratamos a una chatarrera para suministrar mascarillas y después resulta que contratamos a un dueño de gimnasio para que suministre, no sé, batas de hospital. O sea, realmente un desastre, ¿verdad? Y, insisto, esa capacidad previsora que ejemplifica Toyota con esta noticia, no la ve uno. En la Caja Costarricense del Seguro Social, a ver, metieron las patas, pero ¿cuántas veces metieron las patas con errores similares y parecieran ser incapaces de haber aprendido la lección, ¿verdad? Exacto. Aparte de la impunidad que reina en este país. Totalmente. Así que bueno, ojo en el riesgo. Me parece que es una enseñanza y me pareció muy bonita la nota. Luego, bueno, quería preguntarle a Eli, ¿conoces, ya has estado invitado a la aplicación nueva Clubhouse? Me comentaron hace un par de semanas de ella, nadie me ha invitado. Yo creo que yo te comenté de ella, me parece. No. No fuiste vos, Sí. fue un amigo seguidor del partido en el chat cantonal de Escazú, Ok. que me lo comentó. Y el domingo tuvimos una conversación, ahí me estuvo medio explicando, pero no, todavía no he entrado, no la conozco. Bueno, esta es una aplicación, es interesante porque es una aplicación como decir el Facebook, pero en vez de palabras es por voz. Entonces puedes entrar a conversaciones de grupos y dar tu opinión por medio de voz. Entonces es bastante interesante. Yo tampoco he sido invitada, mi ex esposo sí está invitado, y bueno, y he visto más o menos cómo son las interacciones. Se arman conversaciones bastante interesantes, y de hecho ya hay hasta influencers. Entonces, les voy a leer esta nota que encontré de Reuters. Dice, el mes pasado, durante un programa de juegos en vivo, en la aplicación de chat de audio Clubhouse, el empresario e inversionista tecnológico Noah Liechtenstein y sus coanfitriones entregaron $3,200 en premios financiados por la compañía de pagos Cash App, propiedad de Square Inc. Días después, los altos ejecutivos del restaurante Brands International, propietarios de las cadenas de comidas Burger King y Popeyes, crearon su propia sala Clubhouse para permitir que las personas les preguntaran lo que quisieran después de su informe financiero trimestral en un evento denominado Cocina Abierta. Así que es interesante, ¿no? La aplicación que sirve solo en la cual tú te puedes ingresar solo por invitación, se lanzó en marzo pasado, y actualmente no ofrece publicidad pagada, que se espera que en algún momento lo vaya a hacer. Pero el servicio, que atrae regularmente grandes multitudes a las salas de chat en audio, atraídas por apariciones sorpresa de personas como el músico Drake y el multimillonario que no me cae muy bien, Elon Musk, también está atrayendo rápidamente a grandes empresas que esperan llegar a 8 millones de usuarios que han descargado la nueva plataforma digital TikTok, que es en este momento pues la más popular. Y para finalizar, bueno, hoy las bolsas de Wall Street empezaron con un buen ánimo. Hubo un repunte en las tecnológicas, y esto se debió a la relajación de los bonos que animaron la subida de Wall Street
desde la mañana ya se sentía como un ánimo positivo. Después de varios días ¿Verdad? de pérdidas. Sí, Exacto, exacto. Y las alzas, bueno, se deben al mensaje de Janet Yellen, quien es la secretaria del Tesoro, que hace referencia a las herramientas existentes para afrontar la inflación. Con esto se calman las aguas en el mercado de bonos, suben los precios y se reducen las rentabilidades de los bonos. Y las subidas de las tecnológicas de Nasdaq que destacan en el parque neoyorquino. Bueno, tuvieron aumentos pues pequeños, pero aumentos, el Dow, el Nasdaq, el Standard & Poor's, que el Standard sí creció un 1,42%. Así que bueno, estas son las noticias internacionales y los invitamos ahora a escuchar a nuestros anunciantes. Buenas tardes, les habla Liz Bedulet y Eli Feinstein en el programa Las 5 con Alberto Padilla. Son las 5:21 y empezamos con la sección favorita de ustedes, Pregúntenle a Eli. Y bueno, pues Eli, tenemos ya varias preguntas. Nuestro fan destacado, Juan López, te hace 3 preguntas. A ver, entrémosle. Entrémosle, a ver. Dice, ¿cuál será el desenlace de la ley de empleo público ahora que se salieron las universidades públicas y dado que elevan privilegios mal habidos a grado de ley? Bueno, parece que es una magnífica pregunta. Yo quisiera tener una bolita de cristal, pero a cómo se están desarrollando los eventos en la Asamblea Legislativa, yo ya le estoy perdiendo por completo la fe a la ley de empleo público. En este momento me estoy empezando a inclinar hacia el lado de pensar que el proyecto que salga aprobado va a ser peor que no haberlo aprobado. Porque no solo excluyeron a las universidades, sino que ya han empezado a meterse con los mecanismos que estaban diseñados en la ley para supuestamente parar la hemorragia fiscal. Empezaron por meter peligrosidad y no me acuerdo cuál otro criterio más a la hora de fijar los salarios, ¿verdad? Entonces, ya no pareciera que es un salario global, sino que lo que están haciendo es una fórmula matemática para decir, bueno, el salario de Lisbeth es 1.000.000, pero ese 1.000.000 es 400.000 de salario base, 200.000 de antigüedad, bueno, me parece que antigüedad no, pero bueno, tienen 11 factores diferentes que van a meter ahí. Y entonces, ¿en qué vamos a terminar? Que un maestro en Upala va a ganar diferente, un maestro digamos, de octavo, no, los maestros son de primaria, un maestro de 5º grado en Upala va a ganar diferente que un maestro de 5º grado en Tibás, por decir algo, ¿verdad? Con criterios arbitrarios. Hoy ya empezaron a volver a meter en el proyecto de ley las cosas que había que eliminar para eliminar la diferencia que hay entre el empleo público y el empleo privado en este país. Hoy están metiendo bajo la filosofía de ¿cómo se llama? De ayudarle a las mujeres el permiso de paternidad. Ajá. O la licencia de paternidad, pero solo para el sector público. Entonces, una vez más, lo que estamos haciendo no es resolviendo el problema de las mujeres, lo que estamos haciendo es creando otra vez un privilegio para los funcionarios públicos que los funcionarios privados costean con sus impuestos, pero que no se pueden dar el lujo de tener, ¿verdad? Entonces ya va mal el asunto. ¿Cuál va a ser el desenlace? Probablemente se va a aprobar un proyecto que no va a servir para absolutamente nada, es más, que va a servir para profundizar problemas. Quisiera tener una bolita de cristal y quisiera pensar que algo milagroso va a pasar de aquí en adelante, pero me parece que en este momento la Asamblea Legislativa ya se montó en una patineta populista electoral. Sí, bueno, y eso, comentario aparte, me parece que hace todavía la brecha o las diferencias sociales cada vez más grandes, ¿no? Así es. Entre el empleado público, el empleado privado y el empleado independiente. Que a los independientes nos va como... Es el más maltratado de todos, el trabajador independiente. Exacto. Sí. Juan López de nuevo pregunta, ¿sugiere el gobierno reemplazar a los desempleados con nómadas digitales y rentistas? ¿Le funcionará?
Bueno, yo no creo que el gobierno está sugiriendo reemplazar a los desempleados con nómadas digitales. Son dos cosas distintas. Traer nómadas digitales de otros países con incentivos fiscales que básicamente hacen que no tengan que pagar impuestos acá, ayuda en alguna medida a la reactivación de la economía. Es decir, si llegan 100.000 personas y esas 100.000 personas se van a vivir en comunidades costeras y de montaña y qué sé yo, y van a tener que ir al supermercado y van a ir a restaurantes y van a tener que visitar clínicas y lo que sea, pues ponen dinero a circular y eso es maravilloso. Pero eso no resuelve el problema a los desempleados, a los costarricenses, al 500.000 de costarricenses que está sin empleo, más el otro 500.000 de costarricenses que del todo se salió de la fuerza laboral, ¿verdad? Entonces, son dos cosas diferentes. Además, no es algo de corto plazo, porque habría que empezar con campañas fuertes a nivel internacional, ¿no? Así es, además de que en este momento todavía no hay total claridad de hacia dónde se va a mover el mundo de los negocios. Ciertamente la pandemia vino a acelerar ciertas cosas y entre ellas el teletrabajo, ¿verdad? Y esto le permite a muchas personas irse a vivir a otro país siempre y cuando tenga una buena conexión de internet. Pero tampoco hay gran garantía de que esto se va a mantener así en el tiempo, ¿verdad? Ya estamos viendo algunas empresas que empiezan a llamar de regreso a sus empleados, otras que por el contrario lo que están haciendo es devolviendo los edificios que tenían en alquiler porque les funcionó el teletrabajo, ¿verdad? Pero todavía estamos en un tiempo de ajustes y de cambios, y entonces el tema de los nómadas digitales, sí, yo lo aplaudo, pero no le apostemos a que eso va a ser la clave de la reactivación de la economía, porque no creo que dé para tanto en este momento. Ok. Y luego la tercera pregunta de Juan López, ve cómo te chineamos, Juan. Si en el primer round fue sobre más impuestos, en el segundo sobre blindar privilegios en remuneraciones públicas, ¿va a ser el tercer round sobre embargar el patrimonio del sector privado? No sabemos sobre qué va a ser el tercer round, pero las cosas no pintan bien. Perfecto. Bueno, aquí tenemos a José Alberto Gadgen Céspedes, que dice, ¿algún argumento? ¿Qué es esto? ¿O solo pasaba a ser un troll? Que no sé a qué se refiere. No sé si alguien... Alguien puso algo antes que no vimos. Sí. Ver más, vamos a ver. Bueno, está. Bueno, qué lindo, Emilio Valverde, mucho gusto, dice que qué gusto por fin conocer a Lisbeth, de quien habla tanto Alberto, muchas gracias. Dicen que van a mandar a descansar a Alberto un tiempo. Está descansando. Sí. Merecidas vacaciones. Bueno, pues buenas tardes a todos ustedes. Bueno, aquí Juan López habla del Día de la Mujer y es cierto que, bueno, ayer fue el Día de la Mujer, un día sumamente importante. Para mí, el Día de la Mujer empezó a ser importante cuando tuve una hija y empecé a celebrarlo y cada año ella tiene su rosa por ser mujer. Y bueno, pues como muchas como tus hijas, pues son chicas súper empoderadas, ¿verdad? Así es. Que entienden que no es que le tienen que explicar, así que muchas felicidades a todas las mujeres que escuchan este programa. Sí, a las que se definen como mujeres, a las que son mujeres, a todo ahora que tenemos esa amplitud, ¿no? Un amplio espectro. El amplio espectro. Sí. Yo converso mucho con mis hijas sobre estos temas, con mi esposa también, pero como mi esposa es de la misma generación mía, tendemos a ya tener ciertos acuerdos, ¿verdad? Y nuestras hijas, una muchacha de 23 años y otra de 20 años, claro, que están en otra etapa completamente de la vida, y he aprendido mucho de ellas, ¿verdad? Lo primero es que me decía mi hija Ariela, antier, me dice, cuidado se te ocurre felicitar a las mujeres en el Día de la Mujer, porque no hay nada que celebrar, es un día para conmemorar, es un día para exigir igualdad de trato, mejores condiciones para las mujeres, y creo que tiene absoluta razón. Yo que soy una persona de números, cuando analizo los números y me doy cuenta de que sí, el desempleo femenino en Costa Rica es 60 o 70% más alto que el desempleo masculino, cuando me doy cuenta de que la tasa de ocupación, es decir, el porcentaje de las mujeres que están ocupadas
versus el porcentaje de los hombres que están ocupados. La tasa de ocupación de las mujeres es un poquito más de la mitad que la tasa de ocupación de los hombres, que las mujeres en igualdad de condiciones laborales ganan menos en promedio que los hombres, que las mujeres, ayer estaba viendo estadísticas del Observatorio de la Violencia de Género, si no me equivoco, del Poder Judicial, ¿verdad? Del total de denuncias de violencia doméstica que se presentan, el 80% de las víctimas son mujeres. Entonces, sí es cierto que hay violencia contra los hombres también y violencia de género, pero lo que también es cierto es que la relación es 4-1 en contra de las mujeres, ¿verdad? Entonces sí, la tienen bastante más difícil que los hombres y creo que el Día Internacional de la Mujer nos debe servir para pensar en esos temas, para recapacitar, para proponer, para internalizar las cosas como son, y poder pensar y proponer soluciones para estos problemas de manera que alcancemos una situación donde no se habla de privilegios, es una situación donde las mujeres tengan acceso a las mismas cosas que los hombres, en las mismas condiciones que los hombres, etc. Si no queremos verlo desde una perspectiva de equidad de género o de igualdad ante la ley, que yo creo que es un tema muy importante, veámoslo desde una perspectiva estrictamente, digamos, egoísta, económica, que es que hay un estudio del Programa Estado de la Nación, si no me equivoco, el del año 2019, que decía que si reducimos el desempleo femenino a niveles similares a los del hombre, la tasa de pobreza en Costa Rica se podría reducir a la mitad. Cierto. ¿Verdad? Y hay otro del Fondo Monetario Internacional, este es más general, no es para Costa Rica, es para América Latina en general, y lo que decía era que si llevamos la tasa de ocupación femenina a los niveles de los países nórdicos andan alrededor del 60%, Costa Rica prepandemia estaba en alrededor de un 52%, hoy está en 38%, bajísimo, ¿verdad? Pero que si hubiéramos llevado en aquel momento nuestra tasa de ocupación femenina al nivel de los nórdicos, al 60%, lo cual todavía es menor que la de los hombres, que era por encima del 70%, ¿verdad? Con solo eso, el PIB per cápita, es decir, el ingreso por persona en Costa Rica, en promedio subiría un 10%. Entonces, desde todo punto de vista que uno lo vea, es importantísimo prestarle atención a la problemática de las mujeres, prestarle atención en aras de resolverlo, ¿verdad? Exacto. Y para poder garantizarles esa igualdad, hay que resolver los problemas culturales, los problemas de violencia de género, de acoso callejero, de acoso laboral, etcétera, también aparte de los temas de empleabilidad. Exacto. Tienes toda la razón, Eli. Y yo he notado, por ejemplo, bueno, que he trabajado en el sector privado y muy poco en el sector público. Siempre, o sea, en ambos se dan. En algunos, por ejemplo, en el sector privado, en las multinacionales hay políticas que te obligan a tener una cuota de personas en algunas empresas, de mujeres con ciertos cargos, pero ya muchas han tenido que hacerlo de manera obligada, ¿no? Sí. Pero sí, en el caso del sector público, los salarios son parecidos, cosa que no se da tanto en el sector privado, porque te pagan lo que hay que pagarte, más los pluses, más etcétera. Sí. Pero el trato de una mujer, solo por ser mujer, a veces es totalmente diferente al trato de un hombre solamente por ser hombre, en igualdad de condiciones. Y eso es algo que no se puede permitir, es algo que nuestras hijas, y que estoy segura que la gente que nos escucha, estamos tratando de educarlos para que ellos, o más bien ellos nos ayudan también, ellos nos educan también. Y yo creo que yo he aprendido más de ellas que ellas de mí, por lo menos en este tema, lo puedo decir con total seguridad. Claro. Para que no es que seamos tratadas mejor que los hombres, sino que seamos tratadas como debe ser. Así es. Y también la reflexión hacia los hombres, o sea, no es una reflexión anti-hombres, porque también hay que pensar también en las diferencias también.
algunas veces se les da el maltrato hacia los hombres, pero ya eso es Sí. otro tema, ya eso sí no es por otro tema. Dice Javier Sandoval, hace falta pragmatismo, menos idealismo. Eso murió en el siglo pasado. Si seguimos con ese conflicto ideológico, seguiremos estancados y para atrás. Y creo que eso viene de un comentario que hay sobre China. Lo voy a leer porque dice, sorpresa antibertoide. Yo, el liberalismo fue otra cosa y jamás el de hoy. China, país ya de primera megapotencia global, funciona con economía planificada, controlada, con más de la mitad de su población del Estado dirigido por un partido comunista por más de 70 años. China, su partido comunista, ha sacado de la pobreza a 600 millones de personas y se ha propuesto acabar con la pobreza en el 2030. Bueno, China con su Partido Comunista y su régimen totalitario donde las personas no tienen derechos básicos y donde por discrepar mandan a la gente a la cárcel cuando no la matan y la desaparecen, ¿verdad? Sí, China con ese régimen ha logrado sacar a más de 600 millones de personas de la pobreza en los últimos 30 años, 30 o 40 años, pero lo hicieron y lo lograron a partir del momento en que adoptaron el capitalismo como forma de organización de la economía. La planificación central de China hoy está más en aspectos sociales, de ingeniería social, lo propio y lo típico de los regímenes autoritarios y totalitarios, como es el caso de China. La economía desde que la fueron liberando, y ciertamente no es un capitalismo puro el de China, es un capitalismo de Estado donde las empresas del Estado siguen teniendo una gran participación, pero cuando liberaron a las empresas de las amarras de la planificación centralizada, es cuando China logró empezar a sacar a la gente de la pobreza. Entonces, si vamos a contar la historia, contémosla completa, porque esos relatos parciales son, son para historietas de caricaturas, no para tener una discusión seria. Ok, bueno, aquí sigue si quieres, sigo el comentario, lo sigo leyendo, bueno, pero yo creo que ya tú le respondiste. Lo voy a seguir leyendo por respeto a la persona que lo envió. El capitalismo vive, necesita, reproduce a los pobres y a la pobreza material y moral. El capitalismo es la decadente, la acumulación monopolista del capital tiende al rendimiento cero y al crecimiento similar. China, socializante porque produce para resolver necesidades y no para el consumismo. Pronto impondrá su modelo productivo socializante al mundo y entonces los trabajadores dejaremos de ser empobrecidos y entraremos al desarrollo material y moral. Y gracias por el resto. Elizabeth, yo a don Juan José Piñar lo conozco desde hace muchos años, no en persona, nos conocemos por medio de redes. Es una persona que se quedó estancada en los años 70 y realmente tiene una visión caricaturesca de lo que es China, ¿verdad? Hablando de que produce para resolver y no para consumir. No hay que ir a China, yo nunca he ido a China, todo lo que hay que hacer es prender la tele, incluso el canal chino en cable, para ver que es una sociedad consumista, que es una sociedad donde existen enormes diferencias entre ricos y pobres, es una sociedad donde la gente paga millonadas por andar en carros con bling bling de oro y carambadas por el estilo, ¿verdad? Entonces, realmente ahí está digamos que está un poco desubicado, mi amigo Juan José. Luego Chepe Calzada te pregunta de nuevo por el empleo, la reforma al empleo público. Eli, ¿en qué crees que terminará realmente la reforma al empleo público? Yo creo que está terminando, o sea, desde ya en una piñata de repartición de premios y privilegios, una vez más, que era precisamente lo que se quería eliminar, lo que se quería erradicar, ¿verdad? Es las enormes diferencias que existen entre las remuneraciones en el sector público y el sector privado. Pero ya con lo que están haciendo los diputados, esto lo que se va a convertir es en un proyecto que se llama empleo público, al que el gobierno le apostará la esperanza de que el Fondo Monetario Internacional lo acepte como una reforma significativa, pero yo creo que a la larga, a como va hasta hoy, con lo que se ha aprobado en la comisión,
no va a representar una mejora significativa sobre el desastre que tenemos hoy. Pero puede que ni siquiera pase en el plenario, entonces. Yo creo que con todo este montón de regalos pasa en el plenario. Eso más bien hace que sea más fácil que se apruebe en el plenario, porque lo que están haciendo ahora es agarrando propuestas de todos los partidos y metiéndolas en el proyecto para satisfacerlos, para que apoyen el proyecto, para que también esos partidos representados hoy en la Asamblea Legislativa puedan ir a donde sus votantes, a donde las personas que los apoyan y decirles, miren, vea lo que les conseguí. Le conseguí licencia de paternidad, les conseguí pago por zonaje, pago por peligrosidad. O sea, ¿qué conseguí? Conseguí que bajo el nombre engañoso de salario global, otra vez desarrollamos un sistema de privilegios donde ya no es solo las diferencias entre el sector público y el privado, sino que las diferencias internas dentro del sector público son insostenibles. Y no se va a resolver ese problema. ¿Y qué pasa si llegamos a un sistema donde ya era insostenible y por eso estamos en este nivel? Y tenemos algo que lo va a hacer todavía más insostenible y donde por otro lado tenemos proyectos que te dicen, y vamos a ponerle impuestos a las pensiones, no a todas, ¿verdad? Imagino que no a todas, porque más bien, de hecho, ahora a las pensiones de lujo, viste este tema que permiten ahora que los hijos... Las pensiones hereditarias. Las pensiones, sí, exacto, que no es para todos, ¿verdad? Y por otro lado nos dicen, bueno, pero vamos a ponerle impuestos a las empresas, a los empresarios independientes, o vamos a aumentar, ahí más bien es la caja, aumentar la caja. Sí. Entonces, ¿hacia qué Costa Rica estamos yendo, verdad? Bueno, es muy lamentable porque yo creo que los diputados tienen ante sí la oportunidad de empezar a corregir algunos errores del pasado, empezar a nivelar la cancha nuevamente, una Costa Rica donde todos los costarricenses tengamos iguales derechos, ¿verdad? Y están desaprovechándola para recrear el sistema donde unos cuantos reciben beneficios y privilegios y no perciben las complicaciones de una crisis económica como la que estamos viviendo, y otros que son los que pagan, se les recarga aún más, ¿verdad? Entonces, la propuesta es más impuestos y más impuestos, impuestos para los productores, impuestos para esto, impuestos para lo otro. El tema de las pensiones, Lisbeth, yo ahí soy muy cuidadoso. Que le ponga impuestos a las pensiones de lujo, yo no tengo ningún problema con eso. Sí, claro. Pues me parece que sí tengo un problema. El problema es que no se erradiquen las pensiones de lujo. En vez de ponerles un parche, deberíamos de erradicarlas. Pero como la Sala Cuarta ha dicho que ya no se le puede quitar a la persona lo que tiene, entonces métanle el impuesto más alto que se les pueda poner para eliminar la injusticia que es que haya personas que sin haber aportado para su pensión están recibiendo varios millones de colones al mes, ¿verdad? El otro proyecto que he visto es el que pretende que a los multipensionados, o sea, las personas que se jubilan por diferentes regímenes simultáneamente y reciben varias pensiones a la vez, que se les cobre el impuesto sobre el total que reciben, porque hoy, a como está, si vos recibís una pensión de 800,000 colones del IBM, por ejemplo, o no del IBM, vos recibís una pensión de 800,000 colones del régimen del magisterio, no pagas impuestos porque está por debajo de los 840,000 colones a partir de donde se pagan impuestos. Pero recibís esa de 800,000 colones y recibís otra de 600,000 colones del IBM y otra de 250,000 colones de la empresa estatal en la que trabajabas, ¿verdad? Por decir algo, ¿verdad? Porque muchas empresas estatales tienen pensiones complementarias para las cuales los trabajadores en algunos casos no aportan, en otros casos aportan menos de lo que deberían para recibir lo que reciben, etc. Entonces, la propuesta es sume todas las pensiones que tiene la persona
Y entonces, si el ingreso es 1 millón o es 1,5 millones, paga los impuestos sobre el 1,5 millones, en vez de no pagar por estos 800,000 colones porque esa pensión no superó el umbral, y no paga por la otra porque es de 600,000, y no paga por la otra porque es de 250,000, cuando al final de cuentas esa persona tiene un ingreso de 1,650,000 colones, Claro, ¿verdad? claro. Entonces, por ahí, aunque yo no soy amigo de los impuestos, si es la única forma que tenemos de corregir estos abusos y esas injusticias, pues entonces habrá que hacerlo así. Bueno, aquí hay alguien que dice que grande Elon Musk. Bueno, yo no es que tenga, porque yo dije que no me gustaba. No me gusta por lo especulador. Eh, pero bueno, es su trabajo. Es su, Es, yo no sé si es su trabajo, pero es su derecho, su libertad de exacto, hacer con su dinero lo que se le pegue la gana, ¿verdad? exacto, exacto. Yo la verdad es que soy más enamorada de Bill Gates y de Bueno, Warren Buffett, pero bueno, ni, cada uno hace eso. sí, yo ni de uno ni del otro. Luego Javier Sandoval, primero hubo reforma fiscal, que terminó en paquetazo fiscal, luego reforma al empleo público, que va como paquetazo salarial público. Qué gran pérdida de tiempo, y no le importa al gobierno porque igual el FMI ya soltó la propina para ganarle la parranda un año más, para pagar la parranda un año más. Sí, lamentablemente de ahí pareciera ser cierto, ¿verdad? No hay Porque, posibilidad de que el fondo pueda revertir o pueda decir, no, ya lo que le presté. bueno, el fondo todavía no. A ver, el fondo ya nos hizo un préstamo de emergencia el año pasado, Sí. que es parte de todo el paquete, ¿verdad? Pero ahora con la firma de este convenio con el Fondo Monetario Internacional, todavía la Asamblea no ha aprobado el crédito con el fondo. Lo aprobó la Junta de Gobernadores del fondo, pero no lo ha aprobado la Asamblea Legislativa. Se supone que cuando lo apruebe la Asamblea Legislativa, viene un primer desembolso, ¿verdad? Pero si el Fondo Monetario ve que de camino, por ejemplo, no se aprueba una ley de empleo público, no habría ese primer desembolso, porque estaríamos en incumplimiento con el Fondo Monetario Internacional. Lo que yo no sé es cómo va a reaccionar el Fondo Monetario Internacional si se aprueba una ley de empleo público con todo este montón de gollerías que otra vez están creando en esta ley, ¿verdad? Ahí sí que no tengo claridad de qué haría el Fondo Monetario Internacional. Lo que sí puede pasar es, si nos dan ese primer desembolso y de aquí a un año el país no ha hecho otras reformas significativas para ordenar financieramente la casa, no habría segundo desembolso, ¿verdad? Recordemos que no es un préstamo en un solo tracto, sino que es, si no me equivoco, en 3 tractos que vienen. Perfecto. Luego hay una pregunta que ya contestaste, de José Manuel Ramírez Chávez. Ajá. Dice, pensando en que la arena electoral está calentando y los diputados andan ya en modo campaña, ¿le ves futuro al acuerdo del Fondo Monetario? Y si no, ¿cuál es la alternativa? De ahí, si le veo futuro al acuerdo con el fondo, yo es que francamente no le tengo tanta fe al Fondo Monetario Internacional. O sea, el Fondo Monetario es capaz de continuar adelante con el programa siempre y cuando se aprueben leyes, aunque el contenido de esas leyes no es el que se esperaba que tuviera. Segundo, que el Fondo Monetario Internacional lo que le interesa es que el gobierno genere los recursos suficientes para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y entonces, si al final de cuentas terminamos con una subidota de impuestos que alcanza para pagar la deuda, el Fondo Monetario se va a dar por satisfecho, aunque aquí no se hagan las reformas que nos permitan salir del estancamiento, ¿verdad? Si no hay acuerdo, o sea, si no se logra aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en este momento, os digo, en este momento, en los próximos 2-3 meses, ¿verdad? Si desperdiciamos esta oportunidad, a como están las cosas hoy, yo creo que a Costa Rica se le viene encima una crisis enorme, una pérdida absoluta de confianza de los mercados internacionales en el país, ¿verdad? Y eso vendría a sumarse a un estancamiento económico que ya tiene 2 años en el país, ¿verdad? Que no se están generando suficientes empleos, que por el contrario, con la pandemia perdimos muchos y no los estamos logrando recuperar. Ojo, Lisbeth, que aquí el desempleo empezó en 12%, cuando más bien la pandemia empezó con el desempleo en 12%. Que ya era un montón. Que ya era absolutamente inaceptable. Sí. Llegamos a estar en 24 o 25% de desempleo.
ahora vamos por 19 y pico, casi 20%. En Estados Unidos, antes de empezar la pandemia, tenían el desempleo en el orden del 4%, 3 y pico. O sea, realmente bajo el desempleo. Llegaron en algún momento a 14%, lo cual para Estados Unidos es una tragedia. Bueno, en este momento ya están con el desempleo en el 6% y no están satisfechos los gringos, ¿verdad? Hay muchas voces muy críticas que dicen que no se ha recuperado el mercado laboral con la velocidad que hubieran querido o que hubieran esperado, ¿verdad? Pero ya van por el 6% y nosotros estamos estancados en el 20%. Más el subempleo. Más el subempleo, más los que se salieron de la fuerza laboral. Exacto. O sea, aquí tenemos un problema laboral, o sea, aquí tenemos más de 1 millón de personas, probablemente cercano a 1.300.000 personas, con serios problemas de empleo. Y no le estamos entrando a ninguno de esos temas, ¿verdad? Y con este tipo de enmiendas que se le están haciendo al proyecto de empleo público, lo que estamos haciendo es echándole un poco más de cemento a la lápida, ¿verdad? Don Eli, ¿cómo se puede lograr para tener diputados de mejor calidad? ¿Qué podemos hacer para modernizar los procesos de elección y que lleguemos a tener representación, pero con personas más preparadas, ya que la responsabilidad de su función es muy importante para el país? Mire, hace un tiempo un grupo, una organización de la sociedad civil llamado Poder Ciudadano ya presentó una propuesta para reformar la manera de elegir a los diputados, que fue producto además de un estudio bastante concienzudo de régimen o de sistemas electorales de muchísimos otros países, ¿verdad? Y entonces tomaron lo que pensaron que era lo mejor para Costa Rica, adaptando de las realidades de otros países, y propusieron que la mitad de los diputados se eligieran por voto directo, o sea, crear distritos electorales, y entonces distritos electorales con tamaños de población más o menos parecidos, ¿verdad? Y entonces que la mitad fuera voto directo en el distrito electoral y que la otra mitad fuera por listas de partidos, ¿verdad? Entonces un poco era como una combinación entre el régimen parlamentario y el régimen presidencialista, lo cual le hubiera dado más poder al ciudadano de poder escoger a sus representantes. Y sin embargo, el proyecto prácticamente no se pudo discutir porque dentro de las propuestas que ellos hicieron estaba la de elevar el número de diputados de 57 a 82 o una cosa así por el estilo. Y entonces digamos que de manera irreflexiva, sin sentarse a analizar si 82 es bueno, es malo o hay un mejor número, simple y sencillamente se desechó la propuesta por eso, ¿verdad? Sin entrar a analizar los méritos. Yo me senté a estudiar ese proyecto con detenimiento y llegué a la convicción de que era un muy buen proyecto, de que entre las cosas que ellos estudiaron estaba cuál es digamos, no hay una regla de oro que le diga a uno cuántos diputados tiene que haber en un país, ¿verdad? Hay países con parlamentos con 600, 800 diputados, hay países con 57, ¿verdad? Y no hay, digamos que no hay ninguna relación entre el tamaño del país y el tamaño del Congreso, tampoco. Hay países, digamos, hay países muy grandes con congresos más pequeños que países más pequeños, ¿verdad? Pero dentro del análisis que ellos hacen es cuál es una buena cantidad de personas que representa un diputado para que el trabajo pueda ser efectivo. Es decir, si cada diputado representa a 200.000 personas, mentira que va a poder atender a las 200.000 personas. Si cada diputado representa a 30.000 personas, entonces probablemente las puede atender bastante mejor, pero nos llenaríamos de una cantidad exorbitante de diputados. Entonces ellos buscaron ahí una especie de punto dulce, ¿verdad? Lo que los gringos llaman un sweet spot. Pero bueno, en este país no se pudo ni siquiera tener la discusión porque se proponía aumentar la cantidad de diputados. Si queremos empoderar a la ciudadanía, tenemos que darle el poder de que escoja directamente a sus representantes y no exclusivamente por medio de listas partidarias. De otra manera, van a seguir los partidos haciendo lo que se les pega la gana, sobre todo los partidos tradicionales, ¿verdad? Porque
Ahora hay partidos, el partido que yo lidero, el Partido Liberal Progresista, que nos enorgullecemos mucho de buscar gente idónea para ocupar los puestos, ¿verdad? Pero somos la excepción, no somos la norma, ¿verdad? Y a los partidos pequeños en este país les cuesta mucho levantarse y surgir, ¿verdad? Ok. Luego nos están avisando que casi se nos acaba el tiempo, Eli, así que vamos a ver. Sí, vamos con David. Siempre se habla de tropicalizar políticas económicas europeas. Como ahora anda en boga Noruega, siempre pienso que fallan por la educación tan diferenciada entre países. Cuando Noruega explota petróleo y gas, Costa Rica no. Imagino que los niveles de secundaria, primaria no tienen tanta deserción en Noruega como en Costa Rica. Bueno. Sí, no solo es un tema de deserción, sino que es un tema de pertinencia y relevancia de la educación, ¿verdad? Noruega y en general los países nórdicos no tienen un sistema talla única para la educación, donde a todo el mundo se le da exactamente la misma educación, sino que se va adecuando de acuerdo a las condiciones de la población. Y entonces, en una zona eminentemente agrícola, la educación técnica, por lo menos, se enfoca en agricultura tecnificada, ¿verdad? Aquí en Costa Rica tenemos zonas eminentemente agrícolas donde la única opción es sacar un técnico en secretariado, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, estamos haciendo un desperdicio fenomenal de recursos. Eli, lamentablemente nos quedan un montón de preguntas que no sé en qué momento vamos a poder responderlas. Siempre sucede todos Siempre los martes. sucede. Lo lamentamos. Hoy tratamos de hacer el programa, extender el tiempo de participación de Eli. Pues les agradecemos mucho. Esperamos que nos escuchen a las 10 de la noche y si no, vuelvan a escucharnos en el Facebook Live. Y muchas gracias, Eli. Espero que pronto volvamos a poder compartir un programa juntos. Muchísimas gracias a vos, Lisbeth. De verdad que me dio mucho gusto compartir hoy micrófonos con vos. Y qué dicha que el público ya te pudo conocer. Sí. Así que gracias a todos por haber mandado sus preguntas y como siempre, no todas se pueden responder, pero hacemos el esfuerzo. Pues muchas gracias, que tengan muy buenas tardes.